Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video en este canal. Yo soy Juliana Mateus y para mí es un gusto poderte saludar hoy. El día de hoy traigo otro ejercicio de renta persona natural explicado paso a paso para que tú sigas aprendiendo con este contenido gratuito. Hace unas semanas te dejé otro ejercicio por acá y vi que a muchas personas les sirvió, recibí muchos mensajes de agradecimiento, por eso me animé a traer otro. Pero no podemos empezar sin que tú te suscribas al canal, por favor, y me sigas en mis otras redes sociales, que es la forma más linda y más fácil de agradecer todo este contenido gratuito que traigo para ti. Recuerda que en este canal tenemos muchos videos en donde explicamos ejercicios, teoría, respondemos preguntas acerca de la declaración de renta, pero también tenemos un curso llamado Mi Primera Declaración de Renta, por si te interesa. En la cajita de descripción te dejo el link para que puedas acceder a él. No siendo más, vamos a iniciar. Por acá en pantalla tú estás viendo todos los ingresos y deducciones relacionados a su relación laboral o a su empresa, que como ya sabes, si has visto los videos en donde he explicado tema de renta, estos se certifican con el formulario 220, que es el certificado de ingresos y retenciones. Entonces vamos a iniciar con los pasos para llegar a la renta líquida de trabajo. Esta es una renta laboral perteneciente a la cédula general. Lo primero que tenemos que hacer es sumar el total de los ingresos laborales. Por acá tenemos ingresos por salarios, por comisiones, por prestaciones sociales, por cesantías e intereses de cesantías que se le pagaron al empleado, las cesantías que se consignaron al fondo, las cesantías que el empleado retiró del 2015 y algunos pagos que le hacen por alimentación, un subsidio. Tenemos un caso particular con las cesantías y es la división entre lo que fue antes de 2017 y lo que fue después de 2017. Entonces, todas las cesantías que se tenían acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2016, todo lo que el empleado tenía ya y que no había retirado por X o Y motivo, se le va a convertir en ingreso cuando las retire. Ahora, después de ese 31 de diciembre de 2016, es decir, en 2017 las reglas del juego cambiaron y todas las cesantías que las empresas consignan a los fondos de cada empleado o se le pagan directamente al empleado son ingresos en ese mismo año, ¿sí? Entonces, antes de 2017 se volvía ingreso hasta que el empleado la retiraba, no importaba cuánto tiempo lo dejaba guardado en el fondo. Después de 2017 son ingresos desde que la empresa lo consigna al fondo. Por eso estamos sumando acá esas cesantías retiradas que el empleado tenía acumuladas de 2015. Porque aunque eran de 2015, la retiró en 2024, entonces hay que declararla como ingreso. Listo, ya tenemos el total nos da 89.860.000. Segundo paso, ya tenemos la casilla 32. Segundo paso, vamos a determinar los ingresos no constitutivos de renta que se llevan a la casilla 33. Allí, ¿cuáles tenemos para los asalariados? Aportes obligatorios a salud, aportes obligatorios a pensión y cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS. Esos son los tres que aplicaríamos en este caso, más el pago por alimentación, que también se constituye ingreso no constitutivo de renta. En este caso, de aquí para abajo tú debes saber que todo, tanto deducciones como rentas exentas, van a tener unas limitaciones de las que nos habla el estatuto tributario. Allí nos van a decir cuánto es lo máximo que nos podemos tomar. Ahora, para las cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual, sí tenemos limitaciones. Nuestro cliente aportó voluntariamente 2 millones de pesos. Las dos limitaciones que tenemos son el 25% del ingreso bruto, que son nuestros 89 millones. El 25% de esto, 22.465.000. ¿Superamos ese monto? No lo superamos. Entonces, por ese lado nos podemos tomar los 2 millones completos. El segundo limitante que tenemos es 2.500 VTs. ¿Cuánto valen las 2.500 VTs? 117.662.500. ¿Superamos ese tope? No lo superamos. Entonces nos podemos llevar los 2 millones completos. Si el cliente aportó 130 millones, lo máximo que nos podríamos tomar es 117. Ahora veamos los pagos por alimentación. Nuestra base del estatuto tributario para la revisión de esto sería el 387-1, en donde nos hablan de esos pagos que hacen los patronos a favor de terceras personas por concepto de alimentación, ya sea del trabajador o de su familia. Y ahí mismo nos mencionan las limitaciones que tenemos. Entonces, a nuestro cliente le dieron de esos bonos de alimentación 1.450.000 en todo el año.
¿Qué tenemos que revisar? 3 limitaciones. La primera, que el salario del trabajador no puede superar las 310 VTs. Esas 310 VTs son 14.590.150. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Convertir ese salario en VTs para ver que no las superemos. Tomamos los salarios y las comisiones, los dividimos en 12 y los dividimos también en el valor de la VT, que es 47.065. Eso nos da 124 VTs. ¿Superamos las 310? No las superamos, entonces nos podemos tomar todo el pago por alimentación. La segunda limitante es que el pago por concepto de alimentación debe ser inferior o igual a 41 VTs mensuales o 492 VTs anuales. Y al año, entonces multiplicamos esto por 12, 23.155.980. ¿Me puedo tomar el 100%? Sí me lo puedo tomar porque lo que él recibió en el año fue 1.450.000. Lo que recibía mensualmente eran 120.000 pesos. El tope era 1.929.000 al mes. Entonces lo podemos tomar completo. De esta manera tenemos en nuestra casilla 33 de ingresos no constitutivos de renta 9.750.000, que son de bonos de alimentación, de cotización voluntaria a raíz, de salud y de pensión. ¿Listo? Ahora nos vamos a la casilla 34, que es donde debemos determinar la renta líquida. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente tomamos ingresos brutos, casilla 32, menos ingresos no constitutivos de renta, casilla 33, y ya tenemos nuestra renta líquida, la casilla 34, con un valor de 80.110.000. Ahora nos vamos a revisar las rentas exentas. La casilla 35. En el caso de nuestro cliente, podemos aplicar la renta exenta para aportes a cuentas AFC. Y nuestra base será el artículo 126-4 del Estatuto Tributario, en donde nos ponen 2 limitantes. La primera es que ese valor aportado y que nos pensamos tomar como exento no puede superar el 30% del ingreso bruto laboral. En nuestro caso, el 30% de ese ingreso bruto es 26.958.000. El bruto sería la suma de todos los ingresos, ¿sí? Y que no exceda 3.800 VT. Las 3.800 VT son 178 millones. Lo que nuestro cliente se pretende tomar como exento es 1.000.000 de pesos. En este caso, nuevamente no lo podemos tomar completo. Y llevaríamos 1.000.000 a esa casilla 35. Ahora vamos a dar un salto a la casilla 40, porque esta es necesaria liquidarla primero antes de revisar las otras casillas de rentas exentas. Ya tú lo vas a entender en un ratito. Entonces, para deducciones imputables tenemos casilla 38, intereses por préstamos de vivienda. Casilla 39, intereses pagados al ICETEX por créditos educativos. Y casilla 39, dependientes económicos. Cada uno, como lo ves en la pantalla, con su normativa respectiva. Tenemos que nuestro cliente pagó 13.580.000 por intereses préstamos de vivienda. La limitación que tenemos según el estatuto tributario son 1.200 VTs. En pesos, 56.478.000. ¿Nos podemos tomar todo el valor que él pagó de intereses? Sí, porque no supera la limitación. Intereses pagados al ICETEX, 4.250.000. La limitante son 100 VTs. ¿Superamos la limitante? No la superamos, así que nos podemos tomar el 100% de esos intereses pagados. Y de dependientes económicos, entonces el dependiente económico es el 10% del ingreso bruto. Eso quiere decir 8.986.000. La limitante son 384 VTs. Quiere decir esto, 18.072. ¿Superamos ese tope? No lo superamos, entonces nos podemos llevar toda esa deducción completica, el 10% completo. Con esto tendríamos un total del 26.816.000 en la casilla 40 de total de deducciones imputables. Y ahora sí, podemos volver a revisar entonces las rentas exentas, las otras rentas exentas. Dentro de ellas tenemos como primera medida las cesantías e intereses que nos certificó el jefe o el empleador
que fueron consignadas en 2024. Para eso, el artículo 206 del Estatuto Tributario, el numeral 4, nos puede ayudar como base. Y el valor que nos certificaron son 6.160.000. Para poder validar cuántos que nos podemos tomar como renta exenta de esas cesantías, necesitamos saber el salario promedio del empleado. En nuestro caso, pues ya lo tenemos. Ese también se incluye en el formulario 220 o se toma del salario total en el año y se divide en la cantidad de meses que trabajó el empleado. En nuestro caso 12, pues llegamos a 5.500.000 y convertimos ese promedio de salario en VTs. En nuestro caso da 117 VTs. De ahí nos vamos a esta tablita en donde calificamos el rango en el que estamos. En nuestro caso estamos en el rango de menor o igual a 350 VTs. ¿Eso qué quiere decir? Que el 100% de esas cesantías no las podemos tomar como exentas. Si, por ejemplo, el salario promedio fuese 500, entonces tendríamos que tomarnos solo el 60%. ¿Listo? Esa es la primera parte, las cesantías e intereses pagadas al empleado y consignadas al fondo. La segunda parte son las cesantías que son de 2016 y anteriores, lo que te comentaba al inicio, que estaban acumuladas pero él las retiró en 2024. Volvemos y hacemos lo mismo. Sacamos el promedio, convertimos esas cesantías en VTs y revisamos la tablita. Ahí seguimos tomándonos ese total de cesantías como exento. Entonces, el total de rentas exentas por concepto de cesantías serían 10.160.000, la suma de las primeras y las segundas cesantías. Entonces, si hasta este punto habláramos de cuál es el total que tenemos de rentas exentas y otras rentas exentas, serían las cesantías de 10 millones más el millón de aportes a cuentas AFC. Ahora, otra renta exenta, que esta es la más importante y por la cual debíamos calcular primero las deducciones imputables, es la renta exenta del 25% que nos permite el artículo 206 del Estatuto Tributario en su numeral 10. Esta es una renta que solo aplica para rentas laborales, como un porcentaje adicional que se puede tomar un empleado en su declaración de renta. Y para llegar a ella tenemos que hacer el siguiente cálculo. Ingresos brutos de las rentas de trabajo, lo que teníamos en la casilla 32, menos ingresos no constitutivos de renta, lo que teníamos en la casilla 33. Llegamos a la casilla 34, que son las rentas líquidas. Después tomamos deducciones imputables, la casilla 40, que ya habíamos calculado, por eso es importante hacerla primero, 26.816.000. Tomamos las rentas exentas, diferentes a esta que vamos a calcular, la del 25%, o sea, nuestros 11 millones, que sumaban a AFC y las cesantías. Y ahora lo que hacemos es a esa renta líquida restarle las deducciones imputables y las rentas exentas. Eso nos va a dar una base para el cálculo de la renta exenta. Sobre esos 42 millones, entonces aplicamos ahora sí el 25%. Eso nos da 10.533.500.000. Eso sería lo que nos podemos tomar como renta exenta del 25%, pero como todo tiene una limitante. La limitante son 790 VTs en el año. Las 790 VTs son 37 millones. Afortunadamente no superamos ese tope. Quiere decir que esta renta exenta del 25% es aceptada fiscalmente. Esto en el formulario se vería así. Renta exenta por aportes a AFC, 1 millón. Renta exenta de trabajo serían los 20 millones que suma esa renta exenta del 25% más la renta exenta por concepto de cesantías. Total rentas exentas, 21 millones. Deducciones imputables, los 13 millones de intereses por préstamos de vivienda y los otros 13 millones que suman los intereses pagados al ICETEX y los dependientes económicos. 26.816 suman esas deducciones imputables. Listo, hasta ahí todo parece color de rosa, pero ahora el Estatuto Tributario, artículo 336, nos dice: vamos a tener que revisar otro límite adicional para esas rentas exentas y deducciones que, entre comillas, ya habíamos calculado. ¿Cuál es el jueguito acá? Que esas rentas exentas, o sea, el total de las dos y las deducciones,
No pueden superar el 40% de restar a los ingresos brutos los ingresos no constitutivos de renta, ¿sí? Ni superar 1.340 VTs. Entonces hay que hacer este cálculo para ver si en efecto nos podemos tomar todo ese poco de dinero o un poquito menos. El cálculo sería así: ingresos brutos, como ya te dije, casilla 32, menos ingresos no constitutivos de renta, casilla 33. Eso sería nuestro casilla 34, que es la base para determinar el cálculo del 40%. Aplicamos ese 40% y nos da 32.044. Ahí ya tenemos el valor de esos 40%. Miremos el límite de las 1.340 VTs. Nos da 63.067. Entonces acá nos quedamos con el valor menor entre esas dos limitaciones, que serían los 32 millones. Ahora le vamos a sumar las rentas exentas que no estaban sometidas al límite del artículo 336. En este caso, las cesantías de 2016 y anteriores que se retiraron en 2024. Entonces, sumamos el menor valor entre las limitaciones y le sumamos esa renta de exentas no sometidas, nos da 36 millones. Listo, ahora sí hay que hacer la comparación. ¿Cuántas rentas exentas teníamos? La casilla 37, 21 millones, que sumaban los aportes AFC y las cesantías más las rentas exentas del 25%. Y tenemos las deducciones imputables, que sumaban 26.816.000, los intereses de vivienda y las otras deducciones como los dependientes y el ICETEX. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este cálculo? Ustedes tenían entre la suma de exentas y deducciones imputables 48 millones. Pues lo que se van a poder tomar solo son 36 millones. Ese es el límite que les está poniendo el cálculo del 40%. Ya realizado este paso de revisar la limitante del 40%, podemos ir a determinar la renta líquida ordinaria, que se da tomando ingresos brutos de la casilla 32, restando los ingresos no constitutivos de renta, casilla 33, restamos la casilla 41, que son las rentas exentas y deducciones imputables, pero las limitadas, o sea, los 36 millones, y eso nos va a dar la renta líquida ordinaria del ejercicio en la casilla 42, que nos da 44.066.000. Teniendo esto, como no hay más nada para aplicarle, retención en la fuente, donaciones, ninguna otra deducción aplicable, entonces convertimos esa renta líquida ordinaria en VTs, nos da 936 VTs y lo organizamos en esta tablita, lo revisamos. 900 está en el rango de tarifa marginal cero. En este caso, esta persona no pagaría nada de impuesto porque su renta líquida es muy bajita. Si estuviera en estos rangos, tú lo que tienes que hacer es aplicar la fórmula que te están diciendo acá y ahí vas a tener el impuesto a pagar. Y bueno, así terminamos con el video del día de hoy. Espero que haya quedado muy claro cada uno de los temas que vimos, o por lo menos que te haya dejado esa curiosidad por estudiar mucho más todo lo que sucede en una declaración de renta. Espero verte por mis otras redes sociales y en un próximo video. Adiós.